Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva edición de Retrato en Vivo, cuando son las 21 horas 12 minutos de este martes 21 de abril. Estamos en vivo y en directo desde los estudios centrales de Canal 6 Regional, aquí en Acebal. Nuestra dirección Centenario y Moreno, en una noche bien otoñal, nublada. Ha llovido durante la jornada, por momentos bastante, con los milímetros que se van acumulando, uno ve en las calles, en algunas intersecciones. Bueno, este otoño que nos da estas postales y nosotros gustosos de acompañarlo a usted que está en su casa, en familia, en una cena, preparándola tal vez o en una sobremesa, para este recorrido que hacemos de la trayectoria de una personalidad de nuestra región, y en este caso llega desde Santa Teresa, como lo han podido ver en los anuncios, en el fly, en las redes sociales del canal. Leonel Malatini, profesión o vocación, cura párroco, hoy de la localidad de Santa Teresa. Ha estado en la Catedral de Rosario, en la ciudad de Galvez, trabajando justamente con su vocación, y hace 2 años está en Santa Teresa, 14 años acumulados del oficio y la vocación, y hoy está en el retrato de esta noche para hablar con nosotros de su historia de vida, que como siempre nos deja una enseñanza y algo muy interesante para compartir con todos ustedes. Leonel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pablo. Bienvenido. Bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, la verdad que contento de poder participar en este espacio, que bueno, te agradezco a vos por invitarme, obviamente. No, por favor. Porque siempre está bueno poder hacer visible un poco la vida, es súper interesante. Conocer distintas historias de vida. Sí. Y bueno, acá estamos, abierto para lo que quieras preguntarme, lo que quieras saber. Excelente. Bueno, Leonel, agradecer a nuestro amigo en común, José Solís, que nos ha puesto en contacto contigo para invitarte, y la deferencia que has tenido de llegarte hasta aquí a Acebal. Bueno, 48 años. 48 años. Es un recorrido interesante, ya 14 años de cura, con una trayectoria por varios lugares, con la impronta que cada uno de ellos tiene, pero todos tenemos nuestros orígenes. Leonel, en tu caso, sí. ¿Dónde fue que naciste? ¿Dónde se desarrolló tu infancia? Bien, bueno, yo nací en Totora, o sea, familia de mi papá son de Totoras, familia de mi mamá de Pueblo Andino, son 2 pueblos que están cercanos, no están lejos uno de otro. Bueno, mi papá en su momento, mis abuelos tenían campo en Totora. Yo nací allá en Totora, soy el segundo, o sea, tengo 2 hermanas mujeres, yo soy el del medio. Y bueno, cuando nací yo fue en un momento donde estábamos viviendo en Totoras, en el campo de mi papá. Viví hasta el año ahí en Totora, hasta que después nos volvimos a Pueblo Andino, de donde era mi mamá, de donde estaba mi familia, que vengo de familia de panaderos, por el lado materno. Ahí está, panaderos. Mi abuelo italiano, se vino él a los 10 años de Italia, bueno, como tantos inmigrantes que tuvieron que salir con la guerra de Italia para acá. Bueno, mi abuelo era del norte de Italia, de Udine, y él a los 10 años se vino para Argentina. Bueno, creció con mis bisabuelos acá en Argentina y bueno, su oficio era la panadería, ¿no? Así que bueno, fue una de las primeras panaderías ahí del pueblo, a la cual, bueno, lo siguió mi mamá y, bueno, fue una tradición, digamos. Ahí está. ¿Cómo se llamaba la panadería? ¿Cómo se llamaba? Pina, porque se llamaba así por mi abuela. Mi abuela italiana también, y ella se llamaba Josefina, y bueno, le pusieron Pina a la panadería. Bueno, una zona muy productiva, zona mucho productiva, campo. Sí. Del vecino cercano. Del vecino cercano, de campo. En ese momento estaba la curtiembre. Bueno, ahora es todo lo que es la zona del cordón industrial, claro, están todos los puertos y todo eso. Pero bueno, una zona, sí, productiva. Me acuerdo que yo era chico y siempre me gustaba levantarme al momento que horneaban el pan. Era esa cosa, viste, de pueblo, porque imagínate que eran esas panaderías antiguas, hornos de barro, leña, tal cual. Y mi viejo, me acuerdo, salía a repartir el pan, las bolsas, en Sulky. Iban hasta a la parte donde estaban los montes, donde estaba la curtiembre. Bueno, y yo tengo recuerdo de chico de levantarme, de estar ahí, de acompañarlo. Siempre me pasa que cada vez que paso por al lado de una panadería y siento ese olorcito
¿viste? Sí. A factura caliente, sí. mal, me trae recuerdos de la infancia, ¿no? Una infancia linda, en donde, bueno, nos criamos con mis hermanas, mi papá, mamá, bueno, ahí. No tuve la suerte de conocer muchos mis abuelos, porque mi abuela falleció muy joven, de hecho falleció cuando mi mamá tenía 12 años, y mi abuelo también. Él me conoció, yo no tengo recuerdos de él porque él falleció cuando yo tenía 3 años, 2 años, 3. Mirá vos. Así que no tengo no tuve mucho contacto con ellos. Sí con mis abuelos paternos, pero también fallecieron jóvenes, yo tenía 12 años. Leonel, ¿algún familiar que antecedentes de cura? Mira, vos sabés que no lo sé. Ahí está. O sea, concretamente no lo sé. Tengo la idea por mi tía, hermana de mi papá, de doctora, que ella en un momento se puso a armar como el árbol genealógico. Claro. Y ella descubrió que teníamos un familiar por el lado de mi papá de hace muchos años que podría, todo en potencial, claro, porque claro. ¿viste? No, lo que ella pudo recabar como información de que puede haber sido que hayamos tenido algún cura en la familia. Ahí está. Bueno, más loco que sí. en mi familia, ninguno, porque yo, o sea, nací en una familia, podemos decir, cristiana, católica, claro. No practicante, como decimos. Ok, claro. ¿No? Mi mamá sí nos bautizó a los 3, nos envió a la catequesis, pero me acuerdo que mi mamá me decía que, porque son esas cosas de la vida, ¿no? Sí. La capilla de mi pueblo estaba como a 3 cuadras de mi casa. Ahí nomás. Ahí nomás. Y ya era una cosa que yo llegaba los domingos, era la misa del pueblo del domingo 10 de la mañana. Me despertaba solo para ir a misa. O sea, no es que mi mamá no iba a misa, claro. Mi papá tampoco. ¿Iba solo? No, yo solito. Mirá. Solito. Me levantaba, me gustaba ir a misa, estar ahí en Monaguillo. Y me acuerdo que en su momento, yo tengo una foto por ahí que estoy haciendo de Monaguillo, teniéndole el micrófono, era chiquitito. Mirá. A quienes fue, ya ahora está jubilado, pero era Monseñor Luis Colliasuol, era párroco de Andino. Y yo digo que ese fue uno de los signos primeros de la vocación, porque yo era chico y era como, la parroquia era como mi lugar. Yo lo veía a él en ese momento y era como que, yo decía de chico que cuando fuese grande o y quería ser como, ¿no? Estar ahí, celebrando la misa. ¿Te marcó la presencia me marcó mucho. Porque como era él o lo que transmitía. Lo que transmitía y porque yo pienso que la vocación, el llamado, como decimos, Dios se vale de instrumentos. Claro. O sea, no es que, yo siempre digo, ojalá Dios venga a darte la seguridad y baje y te diga, mirá, vas a hacer esto en tu vida. No pasa en lo ordinario eso. Pero sí se va valiendo de instrumentos. Entonces, a lo mejor se valió en mí en verlo al sacerdote celebrando la misa y en mí generaba un deseo interior de decir, mira, a mí me gusta esto. Mira vos, ahí está. Cuando fuiste creciendo, ese adolescente, ese joven, ¿cómo era tu característica? ¿Una persona extrovertida, introvertido? ¿Cómo te recordás? Mira, yo me recuerdo, extrovertido siempre. Sí, ¿eh? No era tan introvertido. Yo necesito a veces mis tiempos, sí, de soledad, pero soy una persona extrovertida, social, muy sociable. Yo me recuerdo así, de chico. Bueno, yo con 48 años, mi adolescencia la pasé entre los 90 y 95, que terminé el secundario. Y siempre digo que, está bien, nosotros en esa época no teníamos las cosas que tenemos. Celular, claro. Internet, cable, no teníamos nada. Entonces, la vida pasaba porque, bueno, nosotros salíamos los viernes de la escuela y ¿a dónde íbamos a reunirnos? A la parroquia. Ajá. O sea, nosotros fue una época del encuentro, o sea, en la escuela, bueno, esta tarde nos encontramos. No necesitábamos celular, che, ¿estás? Claro. Sí. Y era así, era la cultura del encuentro, literalmente. Totalmente. Y yo sí, era súper extrovertido. Mi mamá me retaba porque yo andaba todo el día en la calle. Inquieto. Sí, pero me retaba bien porque yo salía de la escuela, nunca me costó la escuela, o sea que no me costaba estudiar. Bien. Y andaba. Visitaba gente, iba acá para allá. Me gustaba mucho. Bien. Siempre me llevé muy bien con la gente grande.
Me gustaba ir de mis tías, tomar mate, compartir. Después con mis amigos, obviamente. Ahí está. Y bueno, a esa edad ya uno se empieza a definir. ¿Estudiaste alguna carrera? ¿Incursionaste en algún oficio antes de la vocación? Yo, esto que te contaba del deseo ese de chico, te estoy hablando cuando tenía 9, 10 años. Obviamente después con el tiempo y sobre todo en la adolescencia, es como que se fue como apagando eso, ¿no? Si bien yo nunca dejé de ir a misa, pero bueno, la adolescencia es una edad complicada, uno empieza a experimentar otras cosas, salir, la juventud. Y si bien yo hasta que terminé el secundario teníamos grupo de jóvenes en la parroquia los viernes, pero para nosotros es el lugar de ir a comer un asado, jugar a la pelota y estar ahí. Sí, otra conexión, claro. Otra conexión. Y siempre sí me gustó el trabajo. Sí. Yo de hecho, por ejemplo, bueno, la panadería ya en esa época de adolescencia la tenía mi tío, hermano de mi mamá, porque bueno, mis viejos se habían cansado, porque es un rubro... Claro, sí, no, muy sacrificado. Sacrificado, más en esa época, ¿viste? Y bueno, yo me acuerdo que en vacaciones de verano teníamos sucursales, me gustaba trabajar, tener mi plata. El quinto año, por ejemplo, mi tía queda embarazada, que trabajaba con mi tío en la panadería, y yo fui a trabajar todo quinto, iba a la escuela a la mañana, después de la tarde trabajaba en la panadería, porque me juntaba plata para irme al viaje a estudio, por ejemplo. Claro. O sea, pero lo hacía porque me gustaba, siempre fui muy inquieto. Claro. Sí. El laburo, el oficio. O sea, no te costaba estudiar. No. Laburante. Sí. ¿No te quiso agarrar alguna suegra ahí y decir, buen candidato? Siempre, sí. Te tiraron ahí el lazo para... O sea que, no, y esto es algo que yo siempre digo, lo vi después, ¿no? ¿Viste cómo se dice después con el diario del lunes, cuando uno ya... Porque yo me pasaba que, por ejemplo, tenía compañeros que salíamos y se ponían de novio de chicos y de noviazgo, y yo nunca ni me proyectaba de grande con familia. Mira. ¿No? Y no, sí, tuve una novia, pero no meses. No, es como que me sentía atado. Yo no podía estar atado a nadie. ¿No? En esto de cómo era mi forma de ser, bueno, mamá nos creó muy libres, y libre en el buen sentido, en manejarnos responsablemente, obviamente. Sí. Y es como que yo nunca tuve la necesidad de estar atado a alguien, porque para mí estar en pareja era como estar atado a alguien. Claro. Era mi experiencia, ¿no? Sí, yo tenía compañeros lo veía de ese lado. Y digo, porque lo entendí después, lo vivía, después lo entendí que posiblemente era una de las cosas por las cuales Dios también me tenía como en mi vocación, ¿no? Un signo vocacional. Claro. Porque claro, la experiencia de otros tal vez sea que sí, que tenían tal vez ese anhelo de familia. Tal cual. Y bueno, han pagado ese precio para hacerlo. De hecho, hoy tengo mis amigos que nos encontramos siempre, justamente la semana pasada. Nos reunimos todos en Andino a comer y la mayoría, todos se casaron, tuvieron familia. Y a mí es algo que nunca me cuestioné. No. ¿Has tenido que casar muchos? ¿Te acordás? ¿Casamientos así? Casamientos, sí, tuve muchos casamientos. Tengo 14 años de cura y... ¿Anécdotas así? Pues sí, no, lo que pasó en este casamiento no se puede creer. No, así como una vez casi se desmaya un novio. ¿Cómo? ¿En la espera, cuando estaba en la catedral. Rosario. Claro, porque a mí yo me ordené, entré en el seminario en el 2004, con 26 años, ya grande. Ahora después vamos a ir a esa parte. Claro. Mi primer destino como diácono antes de ser sacerdote estuve en zona oeste, en una parroquia que se llama Santísima Trinidad, que estuve 9 meses. Y de ahí el obispo me cambia como diácono a la catedral, me ordeno de sacerdote en el 2012 y me deja ahí. Así que estuve 3 años en la catedral. Y yo agarré una época en la cual, a diferencia de hoy, había muchos casamientos. Nosotros teníamos por sábado entre 2 y 3 casamientos. Ajá. Así, con uno detrás de otro. Uno tras de otro. Así literalmente. Después, así como una experiencia, me acuerdo una vez un novio estaba tan nervioso que casi se desmayó antes que llegara la novia. Claro, qué momento. Pero fue la situación, los nervios. Sí. Bueno, y claro, hay de todo. Con los fotógrafos se arman líos siempre. En aquella época del rollo, que a veces uno se olvidaba,
o la cámara o lo que No, sea. O cáselos de nuevo, cura, porque no me salió la foto. Tal cual. Claro. Aparte era la época que yo digo de la pose. Porque hoy los casamientos, hace poquito hice un casamiento de una amiga, y ya los fotógrafos hoy, ya ellos se manejan y te sacan todo foto espontánea. Antes era la pelea con los fotógrafos porque los hacían posar a los novios. Claro, claro. Entonces te interrumpían a lo mejor en el momento de la ceremonia, era todo un tema. Hoy ya no pasa eso. Porque yo, por ejemplo, cuando vienen los fotógrafos, les digo, ustedes manéjense libremente pasen por atrás. Y ellos se manejan, pasan, van bien, pero es como se manejan en lo espontáneo, en esa foto, me contaba un fotógrafo. El otro día vi un reel que un dron le traía los anillos, falta eso. Bueno, sí, no, le hicieron. Eso me pasó una vez en Villa Bonadeo, que querían que el chico que traía los anillos, una novia quería, y el novio, entrara con un autito de control remoto que era un Cabify, un estilo así. Claro. Y querían que el nene vaya a entrar ahí con el anillo. Y digo, no, ya no. Eso no. Sí, le quita Le quita pensamos, digo, entonces pero está bueno porque a veces hay gente que está desinformada también, ¿no? Y ve el sacramento como, bueno, el vestido de blanco, la fiesta y nada más. Y es un momento sagrado también. Claro, exacto. El sacramento es un momento sagrado. Exacto. Bueno, ahí estamos, con Leonel Malatini, cura párroco de Santa Teresa, 48 años, y una historia que estamos desandando juntos en este retrato en vivo. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, quieren mandarles saludos, quieren recordar algo, pueden hacerlo al 156 97 042. La gente de Santa Teresa, está su cura aquí con nosotros para mandarles saludos, lo que ustedes quieran. Creo que hay una misa, ahora están promocionando el monaguillo José Solís, me pasó la info. Sí, este jueves. Este jueves. Es misa, llamada misa de sanación, misa por los enfermos, donde, bueno, es una misa especial porque terminada la misa se hace un gesto que se hizo siempre en la iglesia, ¿no? Que es la imposición de mano, que es como una bendición especial a cada uno. Y bueno, es una misa muy linda, tiene otra dinámica, así que bueno, va a ser este jueves 23 en Santa Teresa. Nosotros vamos a tomarnos una pausa y ya volvemos con la segunda parte de esta entrevista, conociendo a nuestro amigo Leonel Malatini, hoy en Retrato en Vivo, en la pantalla de Canal 6 Regional. Nos tomamos un ratito, un poquito de agua y ya volvemos para la segunda parte de esta interesante entrevista. En Aceval existe un lugar donde la tecnología transformó la manera de trabajar con tu vehículo. Style Center es mucho más que un taller. Es un servicio integral con tecnología de última generación aplicada a cada vehículo. Contamos con las mejores herramientas que nos permiten hacer diagnósticos computarizados de altísima precisión, reprogramación electrónica avanzada y soluciones para todo tipo de vehículos, incluso aquellos híbridos y eléctricos. Contamos con servicio para cajas automáticas, lubricentro profesional y venta de repuestos para motos, autos y camiones. Style Center Aceval. Tecnología, experiencia y confianza. Todo en un solo lugar. Descubrí la elegancia y el confort en cada rincón de tu hogar. Nuestros sofás cautivan con su diseño innovador y su comodidad incomparable. Sumergite en un universo de estilo y armonía. Visítanos en Sabio 698, San Nicolás de los Arroyos. Velvet, la elección de los exigentes. velvetcomfort.com. Municipalidad de Alvear. Administración Carlos Piguín.
Municipalidad de Acebal. Administración María Laura Lucci. AFA brinda la más amplia gama de servicios a sus asociados, otorgándole ventajas económicas y sociales todo el año, con beneficios que van más allá de la agricultura, asesoramiento técnico, logística, cobertura. El espíritu colaborativo y solidario sigue vigente más que nunca en las nuevas generaciones, alimentando el proyecto cooperativo, integrando esfuerzos y saberes. AFA, Agricultores Federados Argentinos, Subcentro Carmen del Sauce. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Reconstrucción, tu mejor opción en materiales e insumos. Cerámicos, porcelanatos, baños, revestimientos, hierros, cementos. Reconstrucción. Estamos sobre Ruta 18, frente al acceso a Santa Teresa. Atendemos de corrido de 8 a 19 horas. Acopio y presupuestos en el acto. Aceptamos todas las tarjetas. Importantes descuentos por pago contado y transferencias. Reconstrucción, tu mejor opción en materiales e insumos. En Mutual de los Arroyos premiamos tu confianza. Deposita tus ahorros y llévate un televisor de 55 pulgadas. Con tu actual depósito, estás participando del sorteo y por cada millón de pesos depositados, obtenés una chance más para ganar. Suma tus pesos a un plazo fijo en Mutual de los Arroyos y hacer rendir tus ahorros. Mutual de los Arroyos. Reinventamos los recursos que se generan en favor de la propia zona, contribuyendo así a su crecimiento. Mutual de los Arroyos, siempre pensando en el desarrollo de la región y en su gente. Dana Equipamientos. Todo lo que buscas y necesitas para tu hogar y tu comercio. Solucionamos tu necesidad con planes diarios, semanales, quincenales y mensuales. Te esperamos en Moreno 893, Álvarez. Segundo bloque de Retrato en Vivo. Estamos en vivo esta noche de martes. 37 minutos pasaron de la hora 21. Estamos con nuestro amigo Leonel Malatini, conociendo su historia, oriundo de Totoras, de pueblo andino. Ha recorrido Rosario, Galvez. Hoy está en Santa Teresa como cura párroco. Y hablamos un poquito de la vida, ¿no? Como nos atraviesa a todos la crianza, la infancia, la juventud, los avatares de la vida. Y en un momento, alguien dijo que el paso de la infancia a la madurez
es definirse en la vida por algo. Cuando uno es niño quiere ser mil cosas, policía, astronauta, presidente, de todo, pero en un momento uno se tiene que jugar y decir, voy a hacer esto en la vida. Y en tu caso, ¿cómo llegó ese momento, la vocación de sacerdote? Sí, tal cual lo que decís vos. Bueno, yo hoy te decía que si bien de chiquito era mi anhelo ser cura, después eso como que se fue diluyendo. Yo estudié en una escuela pública que tenía una orientación contable. Entonces cuando termino el secundario a los 18 años, dije, bueno, ¿qué hago? Y me fui a estudiar Ciencias Económicas, licenciatura en Administración de Empresas en la UNR en Rosario. Bueno, el primer año viajé, el segundo año me fui a vivir con un amigo que él estaba estudiando odontología, hoy es odontólogo. Pero bueno, yo en ese momento es como que fui a estudiar, no me iba mal, pero sentía que no era lo mío, ¿no? Pensá que estoy hablando 96, yo terminé en el 95, 96. Y en 97, bueno, mi papá trabajaba en ese momento, obviamente, como todo padre hoy, que son padres de hijos que tienen pueblo, van a estudiar afuera, entonces los sostienen. Claro, claro. O en el departamento, en el viaje. Claro. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Y en ese momento, en el 97, empieza a haber problemas en la fábrica donde trabajaba mi papá. Me dice, bueno, vos te tenés que buscar laburo, venirte. No había mucho laburo, estamos hablando año 97, principio, una época complicada. Bueno, y yo en Rosario vivía cerca de una tía que frecuentaba siempre. Ellos se van a vivir a Córdoba. Tenían negocio allá, entonces me invitaron para... Así que bueno, dije, no conseguía trabajo, me tenía que volver a mi pueblo. En la facultad, la verdad, no me iba mal, pero no era lo que yo quería. Y dije, me voy. Bueno, me fui a vivir a Córdoba. A Córdoba, ajá. Sí. Viví del 97, mitad del 97 hasta mitad del 2000. En lo cual me fue bien porque la verdad era joven, tenía 20 años. Me fui a vivir, yo viví en Carlos Paz, trabajaba en Nueva Córdoba, viajaba. En el rubro siempre, fíjate, de la panadería a la repostería. ¿Ah, sí? Era un negocio, sí. Ah, mira, estaba ahí en el rubro. Estaba cercano. Estuve bien, la verdad me había independizado, vivía solo. Pero me pasó algo llamativo, por ejemplo, que esos 2 años y pico que vivía allá, había dejado de ir a misa. Ah, sí. Te había enfriado. Sí. No es que había perdido la fe ni nada, pero bueno, la vida, el trabajo, 20 años, y es como que me había dejado de misa. Y llegó un momento que cuando todo se había acomodado un poco en mi casa, y me había pasado a mí también, que estaba bien, había conseguido lo que quería, estaba viviendo en Carlos Paz, vivía solo en un departamento, trabajaba, estaba bien, nada me llenaba. ¿No viste que esas cosas cuando pasan? Y me acuerdo que un día paso por la parroquia de ahí de Carlos Paz, por el centro, y yo estaba mal, no estaba bien en ese momento, interiormente, así que, nada, entré, me acuerdo que yo estaba sentado, estaba rezando, estaba mal, y justo veo un sacerdote que viene, que estaba ahí, se ve que era el párroco de ese momento, yo no lo recuerdo mucho, le pedí de confesarme, bueno, hablé con él, y de ahí es como que tomé una decisión, que era algo que yo lo había charlado con él, porque yo me sentía como que estaba viviendo ahí, pero me quería volver a mi casa, pero tenía como esa presión de que bueno, pero me fui, yo, cosas que uno se le pone en la cabeza, si me iba, era como que me iba a portar mal con mis tíos porque me dieron una mano en su momento, pero tomé una decisión que tenía que tomar, volver a mi lugar. Ajá. Y bueno, así fue. Después de eso, a los 2 meses me vuelvo a mi pueblo andino, y estando ahí, bueno, empiezo a buscar trabajo. El que había sido mi catequista me invita un día para volver a la parroquia a dar catequesis. Yo digo, mira, yo estoy relajado hace mucho. Bueno, y dice, pero volvé. Bueno, y así fui. Empecé a dar catequesis como ayudante, empecé otra vez la vida parroquial, la misa, a reencontrarme con mis amigos, con gente de ahí del pueblo. Venía mucho a San Nicolás, porque una mujer que hacía viajes yo acompañaba. Y ahí conozco un cura que estaba en la Emilia, ahora falleció, el cura, murió en la pandemia. Pero él hacía en ese momento los retiros, se llamaban de la Divina Misericordia. Él estaba en la Emilia, cerquita de San Nicolás. Hacía retiro para hombres y para mujer. Y me invita a un retiro. Entonces yo voy con otro amigo
Y en ese retiro, un retiro de 3 días de silencio, me pasó algo muy fuerte, que yo tuve una experiencia, el primero era estar en un retiro de silencio, que era mi primer retiro de silencio. Perdón, la ignorancia, los 3 días no se hablaba. No se hablaba, exactamente. Vos llegabas, qué difícil tenías sería un grupo, para uno. Sí, qué difícil sería para un amigo. Después tuve que hacer uno de un mes en el seminario, ahora te lo voy a contar. De 3 días de no hablar nada. Nada. Y otro de un mes. Después tuve de un mes de silencio. A ver, pido explicación para entenderlo. Dale, pero... Se busca 3 días de silencio absoluto para... Para que vos puedas interiorizar y decir, bueno, como acallar bien el eso, ruido, ¿no? totalmente. Porque uno, ¿qué es lo que cuesta hoy? Ir al interior. Sí, totalmente. Lo que hablábamos hace un rato antes de estar al aire, un poco el tema del ruido, de que nos llenamos de cosas y nos falta buscarle esa parte interior, ¿no? Porque eso es sano y es bueno también. Totalmente. Poder mirarse. Y el retiro espiritual tiene eso, te lleva a eso, a hablar con Dios, a interiorizarte, a reencontrarte con uno mismo. Y a mí me pasó algo que en ese retiro, no sé cómo, a ver, uno trata de poner palabras y explicar algo que se vive, claro, que es una vivencia. Pero yo me fui de ahí y el domingo siguiente estaba en la misa y lo vi al cura y era como que sentía un fuego interior. Algo como que me llamaba y en mi cabeza empezó otra vez eso que había quedado, pienso, de chico, ¿no? El llamado del sacerdocio. De preguntarme por qué no puedo ser sacerdote. Bueno, con eso estuve un año, esto es lo que decía vos. Llega un momento que uno tiene que hacer un clic y decir, ¿voy por acá o no? Tomar una decisión. Porque la vocación está el llamado de Dios, pero después está la otra cara que es la decisión. Es decir, bueno, quiero esto. A mí me costó 2 años después de eso. Con mis pensamientos, buscando, trabajé en una fábrica, en una telecentro, una agencia de quinela. Laburaba, de todo. Sí. En el pueblo, ahí había que vivir. ¿Cuál es el número del cura en la quiniela? 40. El 40. Sí. El 40. Y bueno, mientras tanto, yo había hablado con el sacerdote, tenía como un acompañamiento espiritual, pero llegó un momento que me acuerdo que el sacerdote me dijo, bueno, Leo, o sea, entiendo que vos querés descubrir, pero ya hay un momento que tenés que vivir ese llamado o por lo menos darte la posibilidad de vivirlo. Y la posibilidad de vivirlo es decir, bueno, dejo todo y entro al seminario para ver si Dios me llama o no, si es mi vocación o no. Yo siempre digo que la seguridad no la vamos a tener nunca. Claro. Hay una especie de, no sé si está bien dicho, pero una especie de zaranda en los primeros años del seminario, es decir, sí, como una prueba. Pero no es una zaranda, es como una prueba. Yo digo, yo entré de grande. A todo esto, a los 26 años, en un momento yo estaba en Terminal 6 trabajando y tenía que tomar una decisión. Y dije, ¿qué hago? Ya tenía laburo, estaba bien, digo, dejar todo para entrar al seminario y después, si no era, y todos esos miedos, ¿no? Que uno se pone, esas limitaciones. Pero me acuerdo que el sacerdote me dijo, bueno, Leo, pero tenés que tomar una decisión. Como para todos en la vida, son decisiones. Y dije, bueno, voy a probar. Así que en el 2004, me acuerdo, el 28 de marzo del 2004, domingo, entré al seminario. Había dejado todo, obviamente lo hablé en mi casa. No lo entendieron en un principio mucho, porque, bueno, me preguntaban por qué, yo me metí al seminario, si me había pasado algo, y no entendían esto de la vocación. Le digo, porque el sacerdocio es una vocación, como también una profesión, si se quiere, llamémoslo así. Y bueno, y la verdad que ese primer año que uno entra se llama curso introductorio, que es como un año de introducción para que vos profundices el llamado vocacional. Claro, lo termine de comprender. Seminarios son en total 8 años. 8 años. 8 años. Es un pedazo de vida. Un pedazo de vida, sí. Pero... Perdón, ¿se queda uno a vivir ahí? Vivís ahí, tal cual. ¿Salís los fines de semana o no? ¿Los fines de semana volvés? Nosotros, bueno, en ese momento entrábamos al seminario, cada 3 semanas, un fin de semana salíamos, que nos íbamos a casa. Desde el viernes al mediodía hasta el domingo a la tarde íbamos a visitar a la familia, después ya volvíamos al seminario. Y después teníamos la vida, toda nuestra vida ahí adentro del seminario. Qué bárbaro. La verdad que igual
Yo siempre le digo a mis amigos, yo volvería a hacer el seminario. ¿Sí? Fui muy feliz porque en mi experiencia, claro. La verdad, fui muy feliz haciendo el seminario. Sí, lo volvería a hacer. Porque el primer año costó, obviamente, era todo nuevo. No digo que no te pasen crisis después dentro del seminario, pero estás ahí adentro, vos tenés un acompañamiento espiritual, te enfocas mucho en el estudio, en la parte humana. Pensá que teníamos deporte, una vida también. Sí, madre, claro. ¿no? Uno piensa que... Yo me acuerdo cuando entré al seminario, la idea que tenía uno, ¿no? Es como que, bueno, vos entrabas al seminario y yo me imaginaba que estaban todo el día rezando. Claro. Que se rezan todo el día. Claro. Y no, después nosotros teníamos clase a la mañana, teníamos horario de trabajo, horarios de deporte, momentos de compartir, horas de estudio. O sea, hay toda una estructura el seminario. Claro. ¿No? Acá nos mandan al WhatsApp del canal. Recordamos que estamos en vivo, 48 minutos de la hora 21. Buenas noches, padre Lionel. Los estamos mirando. Juancho, Hilda, saludos. Por acá también nos manda saludos, Noche de Amigos, dice José Solís, que siempre está presente. Gracias, José, por el apoyo al programa y siempre bancarnos ahí promocionando los diferentes programas en tu espacio. La verdad que un gran amigo del canal, así que le mandamos un gran saludo. Bien, me mencionaste algo de recién que no lo puedo dejar pasar, que es un mes de un retiro de silencio. Un mes de silencio, sí. Pero a ver, vos no podés hablar con el otro, cazarme la cuchara, cerrar la puerta que hace frío, no puedes... No, así fue, te cuento. Mira, nosotros cuando ese año de introductorio, después eran 3 años de filosofía, de estudio, y después pasaba 4 años de teología. En el paso de la filosofía a la teología, en ese momento estaba Monseñor Mirás, nos mandaban a hacer ese retiro, que se hacía del 3 de enero al 3 de febrero. Un mes de silencio, sí, ¿en serio? Sí, literal. En la casa de los cooperadores parroquiales, que todavía se siguen haciendo esos retiros, esas tandas de retiro. Ellos ahora las hacen, o vos lo podés hacer, o de una semana o el mes completo. Que todavía está en la casa, es la casa de Fátima, que está en Funes. En Fisherton, en realidad, no Funes. Bueno, nos mandaron ahí. Vos llegabas, literalmente, tenías la primera charla. Me acuerdo que nosotros éramos seminaristas de acá, de San Juan, había laicos también, monjas, era mixto el retiro. Te daban las pautas y entonces vos no podías hablar nada. O sea, tenías un director espiritual todos los días, 15 minutos una charla, y la idea era así, todo con señas. Si comía, te daban charla, y después era silencio. Lo único que hablábamos era cuando teníamos la misa, que respondíamos. Claro. Obviamente después, bueno, eso quedaba en uno, porque vos si querías, claro, con alguien te cruzabas ahí cuando ibas a la cocina a calentar el agua para el mate y capaz que... Claro, silencio, 3 palabritas hablabas, pero la idea era que no, que uno podía entrar en el silencio. Wow. Y era una semana, sí te daban, el domingo después de la primera semana, teníamos la misa a las 10:30 y después de ahí decían, bueno, ahora pueden hablar. Teníamos un almuerzo el domingo hasta las 4 de la tarde y después de las 4 de la tarde otra vez el silencio. Entonces era esas 3, 4 horas, hablábamos todo lo que no podíamos hablar. Claro, sí. No, pero una experiencia hermosa. No, una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Hay que estar preparado también. Yo tuve un compañero de seminario que era de Cruz del Eje, estaba en nuestro curso y él, a mitad del seminario de retiro se fue. Porque como muchos, que no es fácil estar en silencio con uno mismo. No, claro, totalmente. Es el gran desafío. Sí. Es más, creo que a lo que le escapamos al silencio. Obviamente, ese retiro está basado en una espiritualidad de un santo, de San Ignacio, de Loyola, en lo cual tiene una estructura donde ellos te daban pautas de oración. Vos tenías que lograr 5 momentos de oración durante el día, con una meditación, hay todo un ejercicio que se hace. Claro. Pero bueno, sí, era fuerte. ¿Qué es lo más, hoy ya con 14 años de trayectoria, de cura, qué es lo que más te gratifica de tu vocación, de tu oficio? ¿Qué es lo que más te llena? Sí. Bueno, de lo que más me llena, no, ni hablar, celebrar la misa, los sacramentos. A mí me gusta mucho
la vida sacramental, ¿no? Poder bautizar, casar. Eso me gratifica mucho. Sí. Lo más difícil, lo más... Difícil. Y a mí, en lo personal, lo que me costó fue, por ejemplo, la parte educativa. Yo tuve parroquia con colegio parroquial, que di clases, pero ojo, no la parte pastoral del colegio, sino en la parte pastoral es estar con los jóvenes, organizar los retiros, los encuentros, las convivencias, eso no. Pero yo en un momento daba clases. Y bueno, a mí las clases, eso es lo que menos me gustaba. Claro, es un desafío, un reto, el aula. Desafío. Y hoy con todo lo que estamos viviendo, el contexto, la coyuntura, lo que pasó en San Cristóbal, que está muy latente. Uno antes de venir al canal veía también los informes, lo que está pasando en la provincia con las escuelas. Es ahí un lugar para llevar paz, ¿no? Las aulas, ¿cómo lo vemos? Tal cual. Es un lugar, es un espacio, bueno, a ver, convengamos que también la educación, no todos los colegios son parroquiales y tienen capellanes y la parte espiritual y eso, ¿no? Pero hoy sí es un desafío. Yo hace ya 2 años que no tengo escuela, no estoy en el campo educativo. Sigo, veo, porque tengo muchos amigos que estamos en la escuela, pero está complicado el acompañamiento a los jóvenes. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en el cual los jóvenes están como desorientados, digo yo. Y ves todas estas cosas que pasan, hablábamos un poco antes del aire, ¿no? Cuando la ausencia de Dios es tan grande, la ausencia de interioridad de Dios es tan grande, eso se ve. Y se ve mucho en los jóvenes. Claro. Porque el hastío, el aburrimiento, hace que muchas veces que por eso muchos casos de problemas de salud mental, de tantos problemáticas que vemos, no solo en los jóvenes, en los adultos también, ¿no? Sí. Sí, nos está atravesando a todos este mal hábito del abuso de las redes o del celular. Está cortando los lazos de la comunicación humana. Por eso, estos espacios como Retrato en Vivo, que es sostener una charla, donde nosotros tenemos el celular para trabajar, porque nos llegan los mensajes de la audiencia, pero es como también buscamos que sea un paréntesis donde charlamos, donde nos miramos a los ojos, tratamos de escucharlo al otro, de respetarlo, porque acá se trata de conocer la historia de Leonel, y que él nos dé su visión, cómo ve la vida. Y usted que está allí recibiéndonos amablemente en su casa, también se toma el tiempo y escucha a estos 2 vecinos de la zona. Y ese fenómeno de la comunicación humana es el vínculo, donde no hay algo que interrumpe la charla, que al otro lo dejamos ser. Tenemos que volver a estos espacios de conversación, de la palabra comienza. De la palabra. Hoy, viste que hoy se está cumpliendo el aniversario del fallecimiento, de la Pascua del Papa Francisco, ¿no? Ajá. Justamente hoy. Estaba mirando que estaba la misa en Luján, hoy se hizo. Y algo que hablaba el Papa Francisco, literalmente ya lo venía diciendo, es esto de la cultura del encuentro. Él hizo mucho hincapié en esto de revalorizar otra vez la cultura del encuentro, esto que decís vos, de la palabra, del diálogo. O sea, yo creo que la tecnología, como los celulares, son herramientas buenas, porque también son avances que ayudan. El tema es que tenemos que educar y nos tenemos que educar en el uso correcto de eso. Exactamente. Sí. Ahí está el problema. Yo no pienso que esto sea todo malo y esto... No, claro. Uno piensa en nuestra época, hablábamos a veces con mis compañeros y uno dice, qué lindas épocas, y para mí era mejor esa época. No, digo, no. Porque hoy también, esta globalización, hoy podemos estar conectados, saber lo que está pasando en un momento, por ejemplo en Israel, con todo esto que está pasando. Y antes no teníamos ese acceso. Por eso digo, no todo es malo. No, Yo pienso que es la forma en el uso hace que sea malo o bueno. Sí, totalmente. Y acá nos ponemos, ¿no? Un poquito de esa connotación de también nuestra edad, que en nuestra edad observamos este fenómeno de la comunicación porque estamos un poquito, hemos tomado el celular en una edad ya, no hemos transitado de la infancia, pero el sistema, si se quiere, de alguna manera, propone generar consumidores de contenido, consumidores de propaganda, consumidores de filosofías, de
gurús. Entonces está esta lógica del consumo. Claro. Y cuando uno se vuelve un producto de un sistema consumista, claro, ahí no hay conciencia, no hay reflexión, y ahí entramos en una lógica donde más horas, más contenido, más velocidad. Sí, ¿Y eso a dónde nos lleva? Cuando como ser humano no podemos digerir tanto. No, sí, tal cual. Tenemos tal una cual, capacidad de como decís asimilación y ahí aparece la conducta compulsiva, Sí. las cuestiones, si no puede ser que no estemos sin celular. Lo que recién decíamos, no tenemos el momento de silencio, de pausa. De reflexión. De reflexión, estoy a full, no tengo tiempo, no tengo... Sí, bueno, fíjate que una de las cosas que se habla mucho hoy dentro de la iglesia, ¿no? Ahora el fin de semana es la jornada del buen pastor, que se habla sobre el tema y se hace hincapié en el tema de las vocaciones. Y hoy estamos en una crisis vocacional, ¿no? Pero yo siempre digo, la vocación tiene dos caras, un llamado, el llamado de Dios, pero tiene una respuesta. El tema es que para poder responder a ese llamado de Dios necesitamos un tiempo de escucha. Y ese tiempo de escucha, para esta vocación, es la interioridad. Escuchar a Dios, escuchar si es realmente mi vocación o no. Con el ruido, hoy estamos llenos de ruidos, de cosas. Entonces yo digo, o sea, no es que Dios deja de llamar y de golpe no va a haber más vocaciones sacerdotales. Dios sigue llamando. El problema de la vocacional es la respuesta. En una respuesta que no se da porque no se escucha a Dios. ¿Se entiende? Es como un juego... Sí, una crisis de escucha. Es una crisis de escuchar. O sea, Dios va a seguir llamando siempre. ¿Cómo Dios no va a querer vocaciones para su iglesia? Al contrario, Él sigue llamando como llamó siempre. El tema es que cómo llega para que un joven hoy, con 18 años, diga, bueno, hey, me puedo plantear mi vocación al sacerdocio. Pero para eso, previamente, tiene que tener un contacto también con la espiritualidad. Claro. Y si la espiritualidad no está, fíjate, hoy terminan los chicos confirmación, se van, no vamos a misa. O sea, la catequesis es, voy a comunión, confirmación y después ya está, terminé, cerré un ciclo y en ese ciclo cerrado ya se terminó las misas, o sea, no fui más a la iglesia. ¿Viste? ¿Pero por qué? Porque estamos llenos de un montón de cosas también. Claro, sí, hay muchas actividades, los chicos están en muchas En cuestiones. muchas. Está bien, a mí me encanta. A ver, el fútbol, por ejemplo. A mí me encanta, yo voy a la cancha los domingos. Me han dicho que sos muy futbolero. Sí, me gusta. De hecho, yo termino la misa, no tengo misa a la tarde, entonces los domingos me voy a ver Andino, por ejemplo. A veces me voy a ver Olimpia, si estoy acá. Y a mí eso me encanta, porque creo que parte de la vida y eso también hay que vivirlo como un parte hermoso. Pero también hay que ver eso, que eso es como para charlarlo, es un tema muy profundo, ¿no? Sí. Porque hoy los chicos están tan llenos de tantas cosas que, bueno, la iglesia es como lo último, ¿no? Y a todo esto, cuando decía, por ahí a un cura le toca bautizar a un niño y despedir. Y despedir. Sí. Esos momentos, ¿cómo los viví? Porque es un momento donde ahí entrar en esa lógica, cuando vemos que en este plano no somos eternos, llegaba la fecha y viste, vos te replanteas un montón de cosas. Tal cual. Porque no solo escuchando las confesiones, sino también esto, lo que vos decís es verdad. O sea, nosotros pasamos a lo mejor un sábado de ir de la alegría de bautizar a un chico, de celebrar la vida, y capaz que te vas de ahí a media hora y tenés que hacer un responso de alguien que falleció y pasás como de esos estados así. Claro. Si vos me preguntás a mí, yo en lo personal, es como que, bueno, cada cosa lo vivo desde Dios, digamos, de la fe. Sé que, bueno, tengo que estar en ese momento, como tengo que acompañar a una familia en la alegría de que bautizó a su hijo, como tengo que acompañar a una familia de que está despidiendo a alguien. En lo personal es como que no me afecta, porque siento que es parte que está en mí, que lo hago empatizando con el otro. O sea, ¿no? Ahora, si vos me preguntás cómo hago después, yo, bueno, ya está, terminé de ir a hacer responsa y capaz que me tuve que ir a celebrar misa. Claro. Y la vida es así. Sí. Pasamos por esos momentos. Sí. Son de... Pero bueno, es parte de la vocación. Eso creo que también, una vez escuché un cura que nos decía que también Dios, en el momento de la consagración, de la ordenación sacerdotal, te da una gracia de estado, ¿no? Una gracia especial. Porque lo que vos decís es tal cual así, y si uno se queda como pegado a cada situación, a cada problemática, o sea, es como que
cómo sobrellevas eso. Claro, claro. Nosotros tenemos, digo, ahí en la ordenación se da una gracia de estado que hace que también Dios te dé la fuerza para decir, bueno, yo ahora estoy confesando, estoy hablando con vos y de acá me voy a otro lado y Dios te va a dar la fuerza para estar acompañando a esta familia. Claro, gracia en el dolor, de estado, sí, es como una gracia de estado que viene con la ordenación sacerdotal. ¿Qué le decís cuando te encontrás con la persona que, no con la religión católica en particular, sino que descree la religión en total, en general, por cuestiones que le han pasado, ¿no? Viste que a veces uno tiene algún resentimiento, alguna cuestión y se aleja. Sí. ¿Qué le decís o qué parte, viste, uno a veces tiene que hacer cargo también de lo que representa, pero obvio, bueno, obvio, sí. que se lo entiende, se lo... Sí, yo, mira, lo entiendo y mi pregunta primera siempre es, ¿tu enojo, o como quieras llamarlo, ¿no? ¿Con quién es? ¿Con Dios o con la iglesia? Claro. La iglesia es de Dios, o de Cristo. Pero digo, cuando hablo de la iglesia, hablo con la institución o con Dios. Porque si hay un problema de fe, un enojo con Dios, por ejemplo, para hacer claro, a lo mejor hay alguien que perdió a un ser muy querido y entonces se cuestiona la presencia de Dios y por qué Dios me lo llevó, por qué me pasó esto a mí. O mi enojo es con la institución. Con la institución quiere decir con los sacerdotes, con la iglesia en sí, con lo que dice la iglesia, lo que no dice. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar al otro, ¿no? Y a veces cuando vienen y te plantean situaciones así, primero lo escucho, ¿no? Porque siempre es bueno escuchar para que la otra persona se pueda... La palabra yo digo es sanadora también, ¿no? Claro. Poder escuchar al otro es escuchar a ver qué te está pasando interiormente y tratar de empatizar y entender también al otro, ¿no? Mirá es un poco lo que hacía Cristo, ¿no? O sea, si uno ve la vida de Jesús, ¿no? En toda su vida, y Cristo escuchaba a todos, y estaba, y se compadecía, como dice la palabra de todos, y entendía y empatizaba con todos. ¿Y sabes qué? No juzgaba, ¿no? Hay miles de episodios en la palabra que él amaba, ¿no? Porque entendía que la misericordia estaba sobre la justicia. Y es lo que nos vino a decir, nos vino a enseñar. Obviamente Dios también es justo, ¿no? Pero la misericordia prevalece. Y cada persona es un mundo, una historia, una vida. A mí me gusta mucho entender, escuchar y respetar también los tiempos de cada uno. Yo creo que cada uno ha tenido sus experiencias, sus vivencias y también es respetable. Así que a veces me han venido, me ha pasado con amigos, por ejemplo, que te dicen, mira, yo la verdad no voy a misa. No. Bueno, Dios nos creó libres. Claro. ¿No? Arranquemos de base. El libre albedrío, Dios nos creó libre. Él nos propone un camino. Después está en la libertad de cada uno poder aceptar el camino de Dios, ¿no? Y en eso yo nunca... Algo que siempre le pedí a Dios, ponerle una gracia, ¿no? Para mi vida sacerdotal, de no ponerme en juez ni en moralista del otro, sino tratar de acompañar, entender, respetar los tiempos y que cada uno en su corazón pueda descubrir a Dios y que mire eso, porque no nos tenemos que olvidar que uno va a la iglesia por Cristo, por Dios, no por lo que el hombre hace. Ahí está. Leonel, ¿ustedes cómo es, si la palabra es esta, la rotación de estar en una localidad y después irse a otra? ¿Esto es así, es fijo, que se da? ¿Cómo es? Mira, esto es así. Nosotros tenemos un tiempo, o sea, el que nos va, digamos, moviendo es el obispo. Yo pertenezco... O sea, no pedís ir a Santa Teresa, te envían. Te envían. Te comisionan. Exactamente. El obispo... O sea, no quiero... Vaya. Sí, ahora es un poco más la obediencia, antes que se hablaba de la obediencia, que antes el obispo te llamaba y te decía, te vas acá y tenías que ir. Hoy se charla un poco más, ha cambiado un poco eso. Pero bueno, ya el obispo te va perfilando y te dice, bueno, mirá, te quiero mandar acá. Bueno, y nosotros tenemos un periodo de 6 años como párroco. ¿En una localidad? En una localidad. Pero
un periodo que se puede renovar. Renovar. O sea, no quiere decir 6 que años en una localidad. 6 años. Yo, por ejemplo, llegué a Santa Teresa y Cañada Rica el 23 de junio del 2024. Y en mí, en el nombramiento, que es un nombramiento por escrito, que viene el obispo en esa misa, se firma ahí con 2 testigos y todo, yo tengo nombramiento en Santa Teresa hasta el 23 de junio del 2030. Mirá vos. ¿Qué pasa? Llegado a esa instancia, uno habla con el obispo y el obispo te dice, bueno, te renuevo por 6 años más. Mirá. O te puedo trasladar a otro lugar. ¿Y te ha Eso costado, todo se va charlando. ¿Te ha costado salir de algún lugar? ¿Te ha costado? Perdón que te corté. No, vos sabés que no. Yo de todos los lugares donde he estado lo he disfrutado y obviamente cuesta un poco porque uno por ahí te encariñas con la gente, claro, con la comunidad. Pero bueno, también es parte de nuestra vida. Nosotros estamos preparados para eso. Ah, ahí está. La formación está en el combo, claro. digamos. Sí. Está en el combo. Estamos preparados para eso. A ver, después puede pasar la parte afectiva, obviamente, que uno extraña. ¿No? Así yo cuando me nombraron acá en Santa Teresa, yo tengo un grupo hermoso allá en Villa Gobernador Galvez y obviamente se extraña. Pero bueno, también vine abierto a conocer y a darme por completo y hoy la verdad estoy feliz. ¿Están contentos? ¿Santa Teresa? ¿Tratan bien? Sí, en Cañada Rica, en los 2 lugares. Cañada Rica también. Sí, la verdad que sí. Sí, porque, bueno, yo de que me ordené, que te contaba, estuve siempre en la ciudad y venir al pueblo es como que me conectó otra vez un poco con mis raíces, porque yo he nacido y criado en un pueblo de andino, 3.500 habitantes, era como que tiene pastoralmente otra dinámica, otros vínculos, otra forma de relacionarte a la ciudad, digo, ¿no? Ahí está. Leonel, estamos llegando al final de este retrato en vivo. Bien. Un gustazo de haberte conocido. Hay tanto para hablar, ¿no? Mirá porque tengo una pregunta apuntada. Chistes de curas. Sí. ¿Has escuchado? ¿Te He gustan escuchado, chistes de curas? No. Mira, he escuchado... ¿Sos bueno para contar chistes? No, soy malo y no... Eso es muy particular también. No me divierte el chiste. Mirá que hay muchos ¿Un Landricina? No. ¿Un Lelutier? Bueno, la Landricina me gustaba, pero no, si vos me decís, che, me pongo a escuchar a un cómico, a escucharlo, a contar chistes. No. La gracia es por otro lado. Claro, sí. A mí no me divierte. Ojo, viste que esto es muy personal, es muy de los gustos. Eso. Pero obviamente he escuchado chistes de curas, sí. Ahí está, hay muy buenos de curas, hay muchos. Sí. Si uno va a Santa Teresa y pasa por el gimnasio, gente haciendo me fierro. ¿A qué hora va el cura a hacer gimnasio? Mirá, ¿Suele levantar pesas? Sí, yo entrenaba. ¿De barra todo? Ya venían, sí, entrenaba ya hace muchos años. Y estuve yendo, por ejemplo, en Rosario 9 años al mismo gimnasio. Ahí está. Estuve yendo 9 años, ahí San Martín y Segui, cuando estaba en la parroquia San Antonio Sur. O sea, llegás a una localidad, parroquia, después gimnasio. Yo mira, creo que una de las cosas que me encantó cuando llegué a Santa Teresa es que tengo el gimnasio y enfrente. Ay, nomás. Cruzando la calle, literalmente. Así que no, me gusta mucho. Porque pienso que para mí, lo creo, que el ejercicio, el deporte es lo más sano para nuestra mente y nuestro cuerpo y el espíritu también. Totalmente. No lo hago solo porque me gusta entrenar, mantenerme y todo, pero también es por mi... Yo creo que es parte de la salud mental también, que me gusta mucho el deporte. De hecho, fíjate, nosotros en el seminario teníamos 3 días a la semana de deporte y 2 días de trabajo. O sea, más deporte que trabajo, pero bueno. Claro, y sí. Porque era el juego, el lúdico, Sí. El deporte es muy sano y siempre es recomendable. Ahí está. Hasta hiciste también tu experiencia con el pádel. El pádel también, sí. Pero ahí fui con un profe, fui casi 2 años a Santa Teresa. Pero a mí me gusta el gimnasio, me gusta mucho. Es mi tiempo, mi espacio ahí donde yo entreno, me desconecto. Sí. Y en Santa Teresa voy de martes a viernes. Martes, miércoles, jueves y viernes. Estoy acá. Bien. Los lunes salgo a caminar en mi pueblo en Andino, camino acá. Y de martes a viernes voy al gimnasio. Y el horario depende del día. Hay días que voy a la mañana, hay días que voy a la siesta y hay días que voy a la tardecita. Ahí está. No tengo un horario fijo. Eso, ahí cuando pinta, vas y... Sí. Siempre que no trate
de interferir ahí con alguna actividad o algo, que tengo un tiempo libre. Entonces la recomendación para la privada es hacer gimnasio, deporte, por favor. Sí, totalmente. No, de verdad, el gimnasio para mí es saludable, lo mejor. Bueno, ¿y fanático o hincha o simpatizante, en qué escala estamos con River? No, hincha, no fanático, pero hincha. Mira los partidos. Sí, mira, el domingo no lo pude ver, el clásico, que José Solís, si me está viendo. Sí, me mandó cargada, pero no. Pero bueno, por ejemplo, mira, me pasó que el domingo estaba más pendiente a Defensores de Andino contra Timbúe que al clásico. De hecho, estaba en la cancha mirando Andino y Timbúe. ¿Y como cura cuando el fallo del juez no está acorde a tu... ¿Qué le decía algo? O sea, mira, nunca dije nada hasta este domingo. Rezá 3 Padre Nuestro, mirá, a ver. Hasta este domingo, mira Pablo, te lo juro. A ver. Me he cuidado siempre, pero este domingo, perdón gente, pero... ¿Se te salió la chancleta? Sí. No, fue alevoso. Ganamos igual, ¿eh? Hubo un fallo discutido. Pero los 2 últimos minutos, no, terrible. No, viste, adiciona 7 minutos el árbitro. Íbamos ganando 1-0 y le estábamos ganando al que salió campeón en el último torneo el año pasado. Íbamos ganando 1-0, un partidazo, nos estaban peloteando lo loco, y al final los pibes por eso no daban más. Adiciona 7 minutos, pasan los 7 minutos, 8 minutos, 9, el tipo no lo cortaba y le cobró un córner último a ellos y ya está, pateó el córner y era un griterío en la cancha que le estábamos gritando ya. De todo. Y bueno, ahí sí lo tuvo que parar porque ya era alevoso. Qué tremendo. Bueno, pero qué sé yo, la cancha es la cancha. Sí, la cancha es la cancha. Uno es pasional. Es la pasión. Es pasional uno, totalmente. Sí, vos sabés que me gusta mucho ir a ver los partidos de liga. Voy a ver Olimpia cuando también, puedo. Sí, me gusta te mucho. Te dicen, un rezo, padre, para que ganemos. Sí, me pregunto. Claro, ahí está. Es lindo. Así que bueno, los domingos yo tengo misa 10:30, así que termino, me voy y ya tengo mi plan de domingo a la tarde. Excelente. Leonel, ha sido un gustazo conocerte. Igualmente. La última. Dime. ¿Algún versículo, alguna palabra que siempre venga a tu corazón, que te traiga, que te fortalezca? ¿Cuál es el versículo que Hay uno que yo siempre lo digo y que me encanta, que está en la Anunciación, cuando el ángel se le aparece a la Virgen. Lucas, creo que es 2:28, si no me acuerdo. Me acuerdo bien la cita. Pero cuando hay unas palabras del ángel que le dice a la Virgen: nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Sí. Ahí está. Cuando uno tiene a Dios en el corazón, digo, bueno, siempre me resuena esa. Ese es uno de los versículos que siempre me acuerdo y está en mí, ¿no? Bueno, así lo vivo también, mi vida. Excelente. Leonel, así que bueno, ha sido un gustazo. ¿Puedo decir una sola cosita final? Por favor, sí. Simplemente, hablando de lo vocacional, ¿dónde está la cámara allá? Aquella. Ahí está. ¿Aquella? Ahí está. A los jóvenes, si está algún joven mirando y siente algún llamado vocacional, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo en decirle sí a Dios. Y si tienen alguna llamita o algo que les siente y el deseo, hablen con algún sacerdote, no se queden con la duda, pero escuchen a Dios, y si se plantean la vocación sacerdotal, es una vida hermosa también, como es la vida del matrimonio, que también es una vocación. Ahí está. Ahora que estamos, porque este domingo es la jornada del Buen Pastor, y se reza por todas las vocaciones sacerdotales en la iglesia, ¿no? Y de la vida consagrada y todo. Así que el mensaje mío quiero dejar esto. Que no tengan miedo de escuchar a Dios y decirle que sí. Como en tu caso. Como en mi caso. Y de tantos jóvenes que decidieron seguir el camino de Dios, porque es una vocación muy hermosa y uno puede hacer mucho también, y ayudar y acompañar mucho. Ahí está. Muchas gracias, Leonel. Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, un gustazo. Leonel Malatini, en Santa Teresa. Allí lo encontrarán en cada misa, en cada reunión en la parroquia, para escucharlo, para hablar con él acerca de la espiritualidad. Bueno, ha sido un gustazo conocerlo. Y así a ustedes, gracias por estar del otro lado, gracias a la producción que siempre nos atiende tan amablemente, y a ustedes invitarlo a que sigan en la continuidad de la programación de Canal 6 Regional, y con ustedes nos reencontramos el próximo martes en una nueva edición, Dios mediante, de Retrato en Vivo. Que tengan muy buenas noches y nos reencontramos.